la información que, como siempre ocurre en estos casos, se empieza a conocer es que a la presidenta, a raíz de esta operación, le ordenaron 10 días de descanso médico. Entonces, la pregunta es si esos 10 días estuvo con descanso médico, ¿quién se hizo cargo de la presidencia del Perú? Tal vez la respuesta la tenga César Delgado Guembes, especialista en todos estos temas. César, muy buenos días. Muy buenos días, mi querido Nicolás. Sobre el tema que nos preocupa, mira, en principio la única limitación seria que tenemos es la que señala la Constitución cuando prescribe que las ausencias del presidente de la República deben recibir la autorización del Congreso para sus viajes al exterior, nada más. En el caso que el presidente incumpliera con solicitar y recibir ese permiso, que salga al exterior sin el consentimiento del Congreso, o que lleve a un destino diferente al que indique para cumplir objetivos distintos a los que le señala el Congreso, eso sería una falta grave que da lugar a la vacancia del presidente de la República. Eso es lo que señala la Constitución. Claro, pero nos encontramos en una situación diferente. Es una situación en la que el presidente de la República está en el territorio nacional, no infringe la Constitución, pero podría tratarse de alguna deficiencia en el cumplimiento de funciones propias del despacho presidencial. Para esos efectos, en lo que nos podemos basar es en la ley del Poder Ejecutivo y en la propia Constitución. El responsable por cualquier acto del presidente de la República ante el Parlamento no es el presidente de la República directamente, sino el Consejo de Ministros. Si se produjera cualquier tipo de error, de falla, de omisión o de incumplimiento, el responsable en principio es el gabinete y su cabeza, que es el presidente del Consejo de Ministros. Si existiera algún tipo de falla de carácter funcional, de carácter administrativo del presidente de la República. Si es el caso, como lo señaló el señor Otárola, que la señora presidenta ha pasado por un proceso quirúrgico, independientemente si ese proceso quirúrgico ha tenido naturaleza estética o una cuestión más bien general, fisiológica, orgánica, que afectara a su salud por alguna razón, bueno, eso, la única manera que podemos resolverlo es contrastar si durante ese periodo de 10 días en el que ella por licencia médica se ausentó, incumplió alguno de los deberes propios de su función. Si incumplió, hay falta. La falta, quien la asume, es el gabinete y en la cabeza del presidente del Consejo de Ministros. Pero si esto no ha dificultado ni impedido que se desarrollaran normalmente las funciones de la presidencia de la República, no hay falta. No hay falta. Obviamente para eso está el Consejo de Ministros. Claro, y el Consejo de Ministros puede sesionar virtualmente. Ahora, pero vamos a ponernos en el peor escenario, es decir, que supuestamente primero lo que hay que confirmar es que realmente ocurrió esta licencia médica de 10 días, que dentro de esos días de licencias hubo un Consejo de Ministros virtual porque la presidenta estaba incapacitada de participar personalmente. Pero la presidenta por tiene razones estéticas o las que fuesen. Claro, pero tiene otras obligaciones que son atender el despacho presidencial, lo cual supone o presupone que deben haberse suspendido una serie de actividades de la presidenta programada para esos días. ¿Eso no configura una forma, así sea parcial, de abandono del cargo? Es decir, que en términos efectivos dejó de ser presidenta porque no podía en las condiciones que estaba. O sea, no sabemos además los detalles. Se entiende por por lo que uno puede ver, que por lo menos una cirugía a la nariz es lo que se hizo y son, o sea, no es una cirugía, leve, ¿no? Bueno, sí, no lo sabemos, si es una cuestión que tendría como especialista un otorrinolaringólogo, probablemente es el que tendría que afirmar si es que eso le impediría estar presente o lo que fuese, pero si se trata de una cuestión estética también, porque afecta el desempeño, la presencia, etcétera. El problema central, Nicolás, es determinar cuál es la falta que ha generado su presunta ausencia virtual del despacho presidencial. Obviamente, si se tratara de un impedimento físico
para el desempeño del cargo, lo que tendría que haberse hecho habría sido delegar la presidencia de la República a quien lo sucediera, pero ella no tiene sucesor, porque es el último escalón dentro del Poder Ejecutivo. Lo siguiente sería el presidente del Congreso, pero el presidente del Congreso no tiene autorización por la Constitución para reemplazos temporales del presidente de la República, pero sino solamente los reemplazos permanentes. César, para terminar, en todo caso, sea como fuera, ¿no estaba obligada la presidenta a notificar de esta situación al Congreso? No, no hay obligación, porque la Constitución no lo señala. El Congreso tiene la obligación de pronunciarse cuando hay un impedimento constitucional, y el impedimento es la salida del presidente de la República al exterior. En la Constitución no está previsto. Mira, esto es más, tiene un antecedente muy viejo, que era cuando los presidentes de la República, en época en la que no habían aviones, en la que con las costas se podía viajar con barco, el presidente Orbegoso, por ejemplo, por los años 1830, salía de la capital y se dirigía hacia los pueblos al interior del Perú. Eso era un impedimento, porque en esa época tú no podías despachar virtualmente, tampoco te podías trasladar rápidamente porque no habían carreteras. Entonces, ese era una de las razones por la que se exigía que los presidentes no se ausentaran de la capital, pero progresivamente eso se ha ido eliminando a grado tal que ahora hasta se está pensando en la necesidad de eliminar ese requisito constitucional para pedir permiso de viajar al exterior, porque en la época en la que vivimos, el transporte por avión y el avance de la tecnología llega a superar lo que se había previsto en el siglo XIX. Ese es el inconveniente que tenemos desde el punto de vista constitucional. César, te agradezco mucho, como siempre, muy claro. Buenos días, Nicolás. Un abrazo. Muchas gracias. Muy buenos días. Hasta luego.